Y es que ayer en realidad fue el Día Mundial de la Salud y en este 2025 se hace énfasis y vamos a platicar de hecho sobre la campaña de la salud materna y neonatal, la importancia, lo que se está haciendo, lo que se debería de hacer. Un gusto, un placer saludar esta mañana en la sección Columna Violeta a Bianca Acuña, doctora en Ciencias Sociales e investigadora social. Bianca, qué gusto saludarte, buenos días. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto de estar de nuevo en la columna Violeta. Gracias por estar acá y por platicarnos sobre este tema tan importante, Día Mundial de la Salud, campaña a la salud materna y neonatal. Así es, pues el día de ayer, 7 de abril, se conmemoró el Día Mundial de la Salud 2025 y bueno, este año la Organización Mundial de la Salud anunció que va a dar inicio a una campaña que ellos titularon Comienzos Saludables, Futuros Esperanzadores. Y bueno, esta campaña busca que los gobiernos y la comunidad internacional sume esfuerzos para poner fin a las muertes prevenibles de madres y recién nacidos, es decir, para apoyar embarazos y partos saludables, ¿no? En lo que anuncia la OMS, tiene como fin reducir la mortalidad materna en las Américas y bueno, dan ahí unos datos importantes como que en el año 2020 en América Latina y el Caribe se produjo una muerte materna cada hora y también que cada año cerca de 300,000 mujeres mueren durante el embarazo o durante el parto y bueno, también que más de 2 millones de recién nacidos fallecen durante su primer mes de vida. Eh, digamos que los esfuerzos, todos estos esfuerzos y esta campaña buscan generar apoyo integral a las madres y recién nacidos a través como de varios puntos o varios ejes. Uno de ellos llaman concienciación, que es destacar la importancia pues de priorizar el bienestar de las mujeres, inversión eficaz que abogue por estrategias que mejoren la salud de madres y recién nacidos, fomento del apoyo para los padres y también para profesionales de salud, es decir, la capacitación a personal de salud y también hablan de difusión de información. Es importante mencionar que la mortalidad materna y neonatal pues muchas veces puede prevenirse y por lo tanto puede erradicarse, ¿no? Eh, Oye, la, la, Bianca, ¿cuándo mam, decimos que es una muerte materna? ¿Qué es lo que ocurre o pasa pues cuando ya podemos clasificarla como muerte materna? pues fíjate que a mí me parece como una pregunta muy importante porque hay también, antes de llegar como a ese punto, bueno, la muerte materna es la defunción de una mujer durante el embarazo o más o menos 42 días después del posparto, ¿no? Ok. Después del parto, perdón, y hay como varias causas que pueden originarla. De hecho, en nuestro país, la Secretaría de Salud señala como varias razones por las que pueden ocurrir, entre ellas está la enfermedad hipertensiva, le llaman, o hipertensión, hemorragia obstétrica o complicaciones durante el embarazo e incluso el aborto. Da unos porcentajes de la ocurrencia de estos casos. También habla que es importante señalar y visibilizar los casos de violencia obstétrica que se viven en hospitales. Por ejemplo, en 2013 el Instituto Nacional de Salud Pública encontró una proporción de cesáreas del 50% cuando la OMS señala que la cesárea es el último recurso para salvar la vida de la mujer o del bebé. Sin embargo, pues ha habido un aumento en nuestro país que Oye, señala, Bianca, perdón, mande, pero se ha abusado de las cesáreas, ¿eh? O sí, sea, sí, sí, y poco incluso se yo hace, creo, ¿no? sí, yo creo que en los hospitales privados, pues cuesta más una cesárea que un parto. Entonces, de pronto, Sí, todas las personas, todas las mujeres, les aplican, les hacen cesáreas y muchas veces no lo necesitan realmente. así es, de hecho, no nada más es la cesárea, digamos que antes de llegar a ese punto hay como otras violencias que ocurren también durante el embarazo o el parto, ¿no? También, por ejemplo, este estudio del Instituto Nacional de Salud Pública habla del
contacto vaginal, que no es necesario en todos los casos. Sin embargo, muchas mujeres manifiestan pues que les incomodó, ¿no? Claro. También, por ejemplo, otros tipos de violencia como los gritos, eh, que se Sí, llama abuso verbal, ¿no? O que también hay como trato diferenciado si te atiendes en un hospital público a si te atiendes en un hospital privado, y muchas veces, aunque sea el mismo médico el que trabaje en los dos espacios, ¿no? Hay un trato que se diferencia de un espacio y otro, y bueno, al final de cuentas, todas estas violencias que pueden ser mínimas, que a veces las mismas mujeres no reconocemos o no sabemos que son violencias, ocurren en estos espacios, y entonces no se nombran o se normalizan en la práctica, ¿no? oye, fíjate bien que algo que me han platicado algunas mujeres es que no les parece, y yo no sé si entra o se puede considerar como violencia o como algo que puede mejorar, pero dicen, no, no nos parece, sobre todo en el ámbito público, que en una misma sala tengan a mujeres que sí tuvieron a sus bebés con aquellas que los perdieron o tuvieron algún tipo de aborto. ¿Sobre eso qué se dice? Yo creo yo creo que son cosas que no se nombran o no se diferencian, o a lo mejor no se hace como conciencia de esas prácticas, pero justamente yo creo que es pertinente esta campaña de la OMS, sí, como en un escenario como más ideal, por así decirlo. Se van a sumar esfuerzos, etcétera, pero pensando, por ejemplo, en las condiciones estructurales de los servicios de salud en nuestro país, creo yo que puede dar pie para que de verdad al menos se empiece a hablar de la violencia obstétrica, y y también de la muerte materna, ¿no? Luego también hay una compañera del Colson, hizo su trabajo de investigación sobre las muertes maternas. De hecho publicó un libro, eh, y me parece como muy importante, justamente porque trata de sensibilizar también a las personas tomadoras de decisiones en aspectos como lo que estás mencionando, ¿no? Donde donde pueden permanecer las mujeres que querían continuar con su embarazo, pero por muchas condiciones abortaron, perdieron al bebé, u ocurrió como el otro caso, ¿no? Yo creo que son cosas que es importante que se sensibilice al personal de salud a la hora de que ocurren estas situaciones, ¿no? La violencia obstétrica, que pues ya conocemos como el término como tal, tiene sanciones, hay sanciones, se puede denunciar. ¿Qué se puede hacer en torno a este tema o qué se ha hecho? Yo creo que se ha normalizado tanto pues la violencia obstétrica en nuestro país, aunque hay una norma oficial mexicana que es la NOM 007 de la Secretaría de Salud, que bueno, establece ciertos criterios para la atención de las mujeres durante el embarazo, el parto o puerperio, que le llaman, ¿no? Que también da como puntos sobre la atención que deben de recibir los recién nacidos, y bueno, prohíbe al personal de ginecología y obstetricia la discriminación o que se ejerza violencia hacia las mujeres. Establece que la atención obstétrica debe ser inmediata y correcta. O sea, da como ciertos puntos y nombra la violencia obstétrica como un hecho que viola los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Pero ¿a dónde Lo, acude, por ejemplo, o o qué puede hacer una mujer que vive este tipo de violencia y que después procesa y dice, oye, esto que me pasó no es normal, no tiene que ser así? ¿Cómo puede presentar su queja? ¿Existen los mecanismos, existen los espacios para que presente una queja? yo creo que esa pregunta, así como otras violencias que ocurren, pero que no son tan visibles como la violencia física, por ejemplo, ¿no? Así tal cual. A veces hay como muchos caminos institucionales que pueden bloquear para que realmente puedan proceder ese tipo de denuncias, ¿no? Pero sí se pueden presentar quejas incluso ante la Comisión
de Derechos Humanos, la Comisión de Arbitraje Médico y también en los mismos hospitales, ¿no? Lo que pasa con este tipo de denuncias precisamente es como a veces uno los obstáculos institucionales y a veces que el personal de salud al no conocer no reconoce que también puede ejercer violencias en este tipo. Yo creo que la violencia obstétrica es un tema bien complejo, pero es necesario hablar y reflexionar sobre qué está pasando en los hospitales o en los servicios de salud para que lleguen a un punto en que ocurran muertes maternas. Bueno, las muertes maternas ocurren por muchos factores, no nada más por violencia obstétrica, ¿no? Pero son actos que permanecen pues en estos servicios. O que vienen acompañados, pues, ¿no? Definitivamente, en todo esto. Muy interesante el tema y por lo que vemos muchísimo que hacer al respecto. Ojalá que sí, de verdad alguien o un grupo de personas, pues sea más consciente de lo que está pasando y le pueda entrar al tema, porque por lo que vemos hay bastante que decir. Bianca, por lo pronto, pues agradecerte mucho esta colaboración alterna. En 2 semanas más, de nueva cuenta, estaremos por acá platicando contigo. Con mucho gusto y muchísimas gracias también. Gracias, saludos. Es Bianca Acuña, doctora en Ciencias Sociales, investigadora social, hablándonos sobre esta campaña a la salud materna y neonatal.